David, un placer que estés aquí, un placer hablar contigo porque vamos a hablar de cosas muy de presente, pero cosas que van a ser imprescindibles en el futuro, ¿no? Por tanto, presente pero mucho futuro. Tú estás vinculado al mundo de la empresa, al mundo del marketing. Hablamos de marketing digital, hablamos de estrategia de transformación digital. De hecho, son las dos o algunas de las asignaturas que das en ESADE, en la Escuela de Negocios. Por cierto, hay que decir y subrayar que el departamento de marketing de ESADE actualmente es el cuarto mejor departamento de marketing del mundo mundial. Es así. Esto es un nivel muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, la verdad que sí, y yo casi acabo de llegar. Entonces es gracias al trabajo de mis compañeros, y yo encantado de estar en ese grupo tan interesante. Muchísimas gracias por invitarme, estoy encantado, te sigo muchísimo, te he visto en muchos sitios, sé que estás on fire, sé que no tienes tiempo y me has invitado y me has hecho un hueco aquí, por tanto estoy encantadísimo. Es un lujazo escucharte y escucharte en profundidad, porque esas son entrevistas para captar toda la aportación de valor que tienes, ¿no? Quizá. Sí, exacto. Oye, la empresa que tú has creado con tu gente, con tus socios, con tu equipazo, sí, es FIOS, con F, sí, F-H-I-O-S, sí, que en gaélico significa literalmente conocimiento. Eso es así. Y claro, en latín, David, significa, o sea, en latín, no, en griego filosofía, es el amor por el conocimiento. Sí, por tanto, sí. Filo sin la H en griego es conocimiento y en gaélico, directamente con la H, es conocimiento. Por tanto, marketing digital y estrategia de transformación digital, pero el acento es en el conocimiento, ¿no? Eso es. Es un tema muy interesante. De hecho, FIOS es una compañía con una larga historia, creada pues por unos cuantos socios y yo mismo, y el nombre en concreto que tú dices es gracias a uno de mis socios, que en este caso es Manuel Serrano, ¿verdad? Y fue un tema interesante porque se empezó a trabajar lo que podrían ser los valores de la compañía. Nosotros queríamos ser una consultora fresca, una consultora diferente. Sabíamos que había algunos ratios que decían, oye, los clientes están razonablemente insatisfechos con las consultoras, solo van al fee, solo van a la facturación, no hay este engagement con el cliente final. Ahora hay algunas ya que lo están haciendo también, siguiendo nuestros pasos, pero en aquel momento pensábamos que deberíamos hacerlo. Hace 20 años. Sí, pero el nombre lo hicimos hace 10, o sea, cambiamos el nombre hace 10 en el 2012. Antes teníamos otras empresas que ahora son parte de FIOS. Hacíais cosas parecidas. Exacto, y trabajaban de manera separada. Pero en el 2012, con la entrada de Manuel Serrano, en este caso se decidió cambiar el nombre. Y entonces empezamos a jugar, y en concreto él, liderando este proyecto, empezó a jugar con los valores de la empresa. Deberíamos ser muy humanos. Este es el primero. Qué bonito, porque se habla de humanismo digital y vosotros estáis en el mundo digital, por tanto, un mundo digital que no es solo maquinal tecnológico, sino que está al servicio del ser humano. Por tanto, no el ser humano, que a veces parece, el ser humano al servicio de la tecnología, no, la tecnología al servicio del ser humano. Eso es. Por tanto, la primera cosa que vino a la cabeza es el factor humano. Factor humano debería aparecer o en el claim, o en el logo, o en el nombre. Factor humano debería ser. Después buscábamos también innovación, optimización y algo que estaba muy de moda en ese momento y todavía lo sigue estando, que es hacer las cosas smart, inteligente, de manera óptima e inteligente. Entonces, al final, dando permutaciones y variaciones sobre esto y dando 1000 vueltas, liderado nuevamente, te digo, por Manuel Serrano, llegamos a la conclusión, pues FIOS suena bien. ¿Qué querrá decir FIOS? ¡Pam! Resulta que FIOS existe como palabra y quiere decir conocimiento. Dijimos, oye, es una señal divina. No hay nada más humano que el conocimiento. Eso es. Y no hay nada más inteligente que el conocimiento. Correcto. Por tanto, es perfecto, ¿no? Eso es. Y entonces enseguida lo comunicamos a algunos clientes que ya teníamos, porque teníamos un historial, y gustó mucho. La verdad es que recibimos unas súper críticas constructivas, ¿no? Qué bien. También te digo una cosa, la H, aunque es una muda, ¿no? Pero es muy sexy la H. Es muy sexy la H, ¿verdad? Es como una X, que también es muy sexy. La X, la H, son letras misteriosas que implican una pregunta. Es decir, ¿por qué la H? ¿Por qué? Si podíais prescindir de ella, pero la habéis puesto, ¿por qué, no? Eso es. Factor humano.
tenía Factor que estar humano. Oye, por cierto, no sois una startup, No. porque lleváis 20 años, Sí. porque sois 200 personas, porque estáis en 3 países, Italia, España, Portugal. Por tanto, no sois una startup que os definiríamos como unicornio, Ojalá. sino que sois un camello. Sí, sí, sois fíjate. un camello que es un camello. Fíjate que es una palabra que está empezando a estar de moda ahora mismo. De hecho, en argot anteriormente se decía, oye, las empresas de vuestro tipo son un motor diésel que aguanta mucho. No corre muchísimo, pero aguanta bien, tiene una durabilidad alta, etc. Se habla de motor diésel. Pero sí que es cierto que ahora aparece esta palabra, camello. Tan de moda está el unicornio, el centauro, que son aquellas empresas que pasan de $1 millón de $1 millón de euros. Pero, ¿un camello qué es? Un camello es una empresa que es capaz de soportar buenos tiempos y malos tiempos. En los buenos no se dispara, pero en los malos tampoco se hunde. Hablamos como de las jorobas, Por tanto, ¿no? del camello. Tiene ¿no? el agua dentro. Es Tiene decir, el agua tiene dentro. la energía suficiente para atravesar un desierto sin ver ningún oasis cerca, ¿no? Sin ver ningún oasis que podría ser financiación. O sea, Claro. somos autofinanciadas, nos van bien las cosas, generamos valor, generamos puestos de trabajo y somos estables en el tiempo. Por tanto, si bien es cierto que hay muchísimos casos de éxito de startups que son unicornios, Sí. pues también hay muchos casos de fracaso, Claro. ¿no? Entonces el índice de satisfacción o el índice de éxito de un camello puede ser más alto. Es más estable en el tiempo, es más orgánico el crecimiento, no tiene grandes explosiones, pero tampoco tiene caídas. Fíjate una cosa, Sí. una consultora digital y tecnológica como es FIOS, pues no es una empresa escalable. Eso no es ni bueno ni malo, simplemente es una característica, no es escalable. Claro. ¿Qué quiere decir no escalable? Quiere decir que nosotros para facturar el doble necesitamos el doble de gente, por tanto no escala, Claro. sino que simplemente es lineal, Claro. ¿verdad? Después, por ejemplo, una empresa, déjame pues una que todo el mundo conozca, Wallapop. Wallapop a lo mejor tiene muchas personas, pero cuando quiere abrir un país entero nuevo, a lo mejor con 1 o 2 ya tira. Claro. Porque es escalable el modelo de negocio. No es ni mejor ni peor, es diferente. otro modelo, es otro y hay sistema. que entenderlo muy bien. Nosotros somos B2B no escalable, hay que entender ese modelo. Mucha gente pone todas las empresas en el mismo saco, Claro. habla igual de las tecnológicas, Como habla si todo igual... fuera un modelo único, Como ¿no? si fuera un modelo único, y ahí pues efectivamente se demuestra muchas personas pues que no tienen quizá esa profundidad. Pero bueno, encantado de poderla explicar. O sea, no es ni mejor ni peor, simplemente una empresa B2B no escalable, que aguanta muy bien durante 20 años, crea valor y puestos de trabajo, pues parece ser Un camello. que hay este nuevo nombre. Sois un camello. Oye, Camello. David, en este tiempo de pandemia tremendo, en el que han habido cosas muy malas, también cosas muy buenas, Sí. hemos aprendido cosas. Por tanto, el mundo digital, el mundo de la interacción humana a través de mecanismos, de interfaces, de tecnología, se ha acelerado. La pandemia ha acelerado. ¿Cómo estamos ahora de digitalización Fíjate, en España, ¿no? sí. En las empresas de España? Fíjate un tema interesante, déjame que te haga una broma, un meme. Cuando estábamos en la pandemia siempre llegaba un meme, ¿no? Que decía, oye, de unos amigos que lo empezaron a lanzar en Estados Unidos, decía, ¿quién, en inglés, pero dice, ¿quién dirige o quién fomenta la transformación digital en tu empresa? Opción A, el CEO. Opción B, el CIO. Opción C, el CTO. Y opción D, el COVID-19, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Exacto. Qué bueno. Entonces, efectivamente, pues había O sea, muchas nadie se empresas- puso por la labor, nadie estaba Hasta por el aquí. tema y el COVID nos puso en guardia a todos, ¿no? En algunos, sobre todo, o sea, los que eran los first steppers, los primeros, los que ya estaban en la transformación digital, pues por supuesto ya estaban. Pero había una cola larga, que en inglés llamamos una long tail de empresas que decían, bueno, yo lo haré, ya empezaremos de alguna manera, empezamos poquito, es un proceso, pero con el COVID-19 les aceleró. Claro. Y entonces eso sí que fue una aceleración para que el índice de aceptación de la transformación digital subiera mucho, ¿no? Dicho esto, aceleración. Pero fíjate que la aceleración, nosotros en FIOS entendemos la transformación digital en 4 ejes fundamentales. Eso ¿verdad? te quería preguntar, es decir, Sí. ¿qué hace Claro. FIOS para una empresa? Es decir, te viene una empresa y te dice, a ver, ¿qué puedes hacer por mí, no? Pues fíjate una cosa, porque voy a ligar las 2 preguntas, ¿verdad? Tú me preguntabas, ¿qué es la transformación digital o en qué estamos ahora mismo? Pues fíjate que FIOS es un reflejo de esa transformación digital. En FIOS lo que hacemos es proveer servicios y personal a las empresas para facilitarles su tarea de la transformación digital. Pero no la transformación digital que nosotros pensamos o que nosotros creemos, no, la que es la real,
la que nos basamos en ciencia y en universidades que han publicado muchísimo al respecto, diciendo, oye, ¿qué es para nosotros la transformación digital? Pues fíjate que la transformación digital, a día de hoy, y también para FIOS, porque es un reflejo de la realidad, está en 4 ejes fundamentales. El primer eje es la transformación digital de las compañías desde el punto de vista del usuario cliente que ellos tienen, lo que llama el Customer Experience, ¿no? El Customer Experience no desde el punto de vista qué bonita o qué fea es una página web, no. El Customer Experience quiere decir cómo se genera atracción, cómo se genera engagement, qué canales de venta tenemos al cliente, cómo es la omnicanalidad. Y cómo interactuamos con el cliente, es decir, cómo dialogamos con el cliente. Eso es. Entonces ahí aparecen cosas muy interesantes como los touch points, los puntos de contacto. ¿Cuántos contactos puedo tener? ¿De qué manera? ¿Cuál es la mejor manera de llegar a ellos? ¿Puedo ir directamente? ¿Cómo no ser demasiado invasivo? Eso Por es. ejemplo, enviando, cuando te haces socio de un club, de una empresa, de repente si te envían 30.000 SMS o no sé qué, eso que parecía un trabajo de fidelización se convierte en un trabajo de spam, esta gente fuera, ¿no? Eso es. Mira, esa técnica en concreto se suele llamar email marketing, si es algo más broadcasting, o si es más one-to-one se llama marketing automation. Entonces, se basa en una cosa antigua que decían, falsa. Todo es antiguo al final, Exacto. Falsa, falsa. Pero es una cosa antigua que decía, cuanto más comuniques al cliente, más probabilidad hay de venta. No. Cuanto más comuniques, más probabilidad hay que se enfade. Que ¿no? te conviertas en spam, que te conviertas en algo no sexy, no agradable, en algo que hay que evitar. Entonces, en realidad, ese es el punto clave. Hay que buscar cuáles son los máximos... El equilibrio, ¿no? Nosotros le llamamos touch points, puntos de contacto. Entonces, déjame que te diga una cosa sobre ese punto en concreto. Resulta que ese marketing automation es una de las técnicas, o la técnica que mejor KPIs, que mejor ratios tiene de éxito si se hace bien. Claro. Y es la que más cabrea a la gente si se hace mal, claro. ¿no? Entonces, ese es el primer eje, el Customer Experience, cómo hacemos que nuestro cliente venda más, cómo hacemos que tenga más recurrencia, cómo hacemos que tenga mejor branding, cómo hacemos, muy relacionado con el marketing digital, la estrategia digital. Ese es el primer eje. Entonces nosotros tenemos muchos servicios sobre eso, muy orientados al dato, Data Science, inteligencia artificial, etc. Todo basado en la parte empírica. Exacto. De decir, he medido, tengo métricas y por tanto conozco la realidad, ¿no? Sí, porque los clientes tienen mucho comportamiento antiintuitivo, ¿verdad? Si yo te dijera a ti, por ejemplo, mírate en Google las últimas búsquedas que has hecho y lételas. ¿Tienen sentido? No es lenguaje natural, es un conjunto de palabras y adjetivos, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que imaginar qué es lo que nuestro cliente final, cuando está en la intimidad de su casa, de su hogar, ¿qué hará para encontrar el producto o servicio que queremos promocionar? Por lo tanto, hay mucha empatía sobre el cliente, hay muchas técnicas, bueno, tanto humanas... Psicología... Exacto, técnicas humanas, que pueden ser por brainstorming, focus group, roleplay, etcétera, pero también hay muchas técnicas después cuantitativas, que necesitamos software, necesitamos inteligencia artificial, necesitamos forecasting, ¿no? Por tanto, ese conjunto hace que ese primer eje lo trabajemos súper bien desde FIOS, lo que es el Customer Experience, ¿no? La mejora del Customer Experience, la construcción de activos omnicanales, conversación y reputación, analítica, etc. Ese es el primer eje. Pero déjame que te diga que, claro, hay muchas empresas que su transformación digital no va por vender más, puede ser, sobre todo si es B2B en algunos casos. ¿Sabes por qué va? Va por reducir costes. Totalmente. Optimización de procesos. Que ya es un beneficio. Que es un beneficio, porque el beneficio lo tienes o con más ingreso o con menos coste. Una de las dos, cualquiera de las dos me vale. Y si sumas los dos, es impresionante. Entonces, ese es el segundo eje. Nosotros podríamos ayudar a las compañías a que sean más óptimas operando, produciendo o relacionándose en su cadena de suministro. Pues probablemente reducción de papeles, generación de workflows, intranets corporativas, etcétera, que nos permitan pues que esa empresa a lo mejor no vende más, pero lo que vende le sale más barato de producir. Por lo tanto, al final tiene un beneficio muy claro. Ese es el segundo eje de la transformación digital. Process Optimization. Optimización de procesos y operaciones. Hemos dicho que había 4 ejes, llevamos 2. Tercero, el modelo de negocio en sí mismo. El modelo de negocio normalmente cambia. De cada compañía, ¿no? O sea, de cada cliente de FIOS. Sí. O sea, te viene un cliente potencial, un primer cliente, que tiene un modelo determinado. O una idea, a lo mejor. O una idea, pero tú te pones a pensar, y tu equipo se pone a pensar en su modelo,
en a lo mejor cambiarlo, mejorarlo, etcétera, ¿no? Exactamente. Déjame un ejemplo absurdo, si quieres, que no es real, pero es un ejemplo. Por ejemplo, imagínate que nos viene Rolex. Tenemos otras marcas que no podemos comentar, pero sí que, imagínate que viene Rolex. Rolex dice, oye, me gustaría vender online. Bueno, tú ya sabes que probablemente todo el catálogo de Rolex no lo vas a poder vender. Claro. Por precio, por tipo de experiencia que requiere el cliente, etcétera. No lo puedes vender. Entonces tenemos que pensar, ¿qué es lo que sí que podríamos vender? Por tanto, vender? no todo es online, Exacto. no todo puede ser digitalizado, Sí. y por tanto hay que decirle a la empresa, al producto, al servicio, hay que decirle esto sí, esto no, Claro. cuidado con no cargarte tu imagen, tu percepción de marca, tu no sé qué, etcétera, Sí. ¿no? Déjame un par de ejemplos más, si quieres, que a lo mejor es interesante para Sí. nuestros oyentes, ¿verdad? Mira, el primer ejemplo, imagínate, tú te comprarías una cerveza DAM en el e-commerce de DAM. Yo creo que no. No, porque si hicieras eso también tendrías que comprar el agua en Fonbella y los yogures en Danone. Ya hace su trabajo el intermediario, que es el supermercado online o Exacto. físico. Pues fíjate una cosa, entonces, ¿qué? ¿DAM no puede tener un e-commerce? Sí, pero no para el producto base. ¿Qué podría vender? Ediciones especiales, botellas Claro. de colección, nuevos sabores, Camisetas, merchandising, etcétera. entradas y tickets a los conciertos. eventos que hacen. Claro que lo puede tener, pero no del producto base. Claro. Por tanto, evidentemente ellos lo saben perfectamente, pero es un ejemplo para que veas Está muy bien, cosas que hacemos. Y un segundo ejemplo, imagínate, no sé si te suena, por ejemplo, eDreams. Sí, sí, claro. eDreams tiene un gran buscador, ¿no? Y resulta que tú dices, oye, yo la semana que viene quiero ir a Nueva York, Barcelona, Nueva York. Vale, entonces me va a dar un resultado. Entre otros me va a decir, bueno, pues mira, imagínate, el mejor es Air France, este vuelo. ¿Lo puedes comprar? ¿De verdad lo vas a comprar? No, porque cuando me digas que es Air France, me voy a la web de France a comprarlo. Ha hecho el trabajo sucio y se lo lleva al otro. Claro. Pero ¿cuál es el modelo de negocio que podemos sacar de aquí? Vender intenciones. Claro. Si tú vas a eDreams, buscas un vuelo a Nueva York, a partir de mañana te llegan publicidad del destino. Tus datos fueron vendidos al destino, ¿verdad? Porque ha vendido intenciones. Claro. Es un tema Qué bonito, ¿no? interesantísimo, ¿verdad? Estos intangibles que son tan tangibles, ¿no? Exactamente. Intenciones, deseos, aspiraciones, Sí, esas sí. cosas que parecen efímeras, pero Sí. que tienen un poder económico bestial, ¿no? Esa es la base digamos, de una técnica también que usamos muchísimo en marketing, se llama publicidad programática y en concreto remarketing o retargeting, ¿no? Un ejemplo, pero yo creo que los ejemplos son siempre interesantes. Sí. Imagínate que tú vas a Amazon y buscas un producto que te gusta, pues por ejemplo una mountain bike. Y dices, bueno, pues voy a comprar una mountain bike. La miras y no la compras. ¿Qué va a pasar a partir de ese momento? Te van a enviar La mountain bike te persigue durante cantidad 5 días. de noticias de mountain bike, Exacto. de color tal, con más rueda, con más piñones, con menos Exacto. piñones. Me voy a Instagram, ahí está la mountain bike. Me voy a Facebook, ahí está Te Instagram. persigue la mountain bike. 5 días. Que tú estabas o sea, la tecnología, el algoritmo interpreta, este cliente potencial Sí. quiere una mountain bike, Sí. pero no sabemos cuándo va a hacer el Sí. pay, el pago. Por tanto, lo vamos a perseguir un rato Sí. hasta que lo convenzamos, ¿no? Eso es. Pero sí, posiblemente le vamos a convencer en algunos casos. Pero déjame que lo mire de la otra manera. ¿Y si no le convencemos? Claro. Tú podrías decir, conmigo pierden dinero. Claro. ¿Por qué? No, es que yo no voy a comprar la mountain bike. Claro. Ah, pero ¿por qué la miraste? Bueno, la miré pues por curiosidad, Claro. porque uno del trabajo se la ha comprado, quería ver algo, pero 0% probabilidad que la compro. Van a perder dinero conmigo. No tanto. Déjame que lo mire de otra manera. Imagínate que yo cojo una caja y meto todas las personas que alguna vez miraron la mountain bike Sin comprarla ninguno. sin comprarla. Y cojo otra caja y meto el resto de personas que son clientes nuestros. Vale, perfecto. Uno a uno a lo mejor me equivoco porque yo cojo el primero, caja 1, primera persona y sale David Escamilla. David Escamilla no compra, ¿ok? Uno a uno me equivoco. Pero como caja, ¿dónde hay más densidad de compradores? ¿En la caja 1 o en la caja 2? Evidentemente en la caja 1. Claro. Por tanto, el mismo presupuesto de marketing, Claro. el mismo anuncio, tiene mejor performance en la 1 que en la Claro, 2. tienes ya un público cautivo, un público interesado en un producto Sí, que sí, sí. busque, digamos, digamos, a lo mejor les haces una oferta y sí que caen. Ahí puede ser, ¿no? O caen más que Caen en una más. random. No estamos hablando de 100%, a lo mejor es un 2, un 3, Claro. pero no es un ya 0,5. son un target, Ya, un sí, target sí, sí. que quiere una mountain bike. Claro, o que tiene cierto interés. O cierto interés. Por tanto, a mí
me interesa como empresa. Por tanto, hablamos de datos, David, datos. Datos cualitativos Y cuantitativos, datos cuantitativos, cualitativos, datos significativos también. Eso es, ¿no? Eso es. Entonces yo como empresa, como uno de mis clientes, estaría encantado de comprar sacos de datos con interés. Claro. 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 Entonces hay un montón de empresas que se dedican a esta venta de datos. Pues mira, todas aquellas en las cuales tú uses, te guste y te dé valor, pero no estás pagando por ellas, por ejemplo Wallapop, por ejemplo Facebook, TikTok, todas aquellas que tú usas y no pagas, en realidad eres un usuario, eres parte del producto. Claro. Al final, de una u otra manera, pues en intenciones o demás, acabará siendo vendido, ¿verdad? Entonces, ese es el negocio fundamental que tenemos, ¿no? Fíjate una cosa, esto es un negocio cautivo, como tú decías. Fíjate, tú, por ejemplo, tú quieres usar Facebook, ¿no? Entonces, pues, sabes que hay un chiste, ¿no? Que dice que si quieres un sitio tranquilo en el que haya poca gente, vete a Facebook, ¿no? Es verdad. Pues, y cada vez menos, sí que es verdad, sí. Entonces, fíjate una cosa. Bueno, cada vez menos con el modelo de negocio que tienen. Ahora está intentando repensarlo con Meta y otras cosas, ¿no? Pero fíjate una cosa. Déjame que te haga un símil con un modelo de negocio clásico, ¿verdad? Tú quieres usar Facebook o Instagram, ¿vale? Lo puedes hacer gratis. ¿Pero a cambio qué? A cambio tienes que ver una serie de publicidad, ¿verdad? Claro. Tú quieres jugar al Candy Crush gratis, ok, pero a cambio tendrás que jugar o ver una serie de publicidad o ver un vídeo promocional o ver una pantalla de un patrocinador o lo que sea. Esto es el típico negocio cautivo. Por ejemplo, ¿tú quieres coger un avión en el aeropuerto? Sí, te paso por el duty free. Claro. A ver quién cae aquí. Exacto. ¿Tú quieres ir a una película aquí al cine? Sí, pasa por la palomita. ¿Quiero ver un vídeo de YouTube? Sí, pero verás 3 anuncios primero, que en uno te pondrá, puedes saltar publicidad, pero habrá 2 que no te pondrá la opción, te los tendrás que tragar. Tengo un buen amigo en una compañía de cines que me dice, ¿sabes a qué nos dedicamos? Digo, vale, sí, a películas. Digo, no, nosotros vendemos palomitas. Claro. Y para vender palomitas tengo que poner una película. Yo con la película pierdo dinero, porque los royalties son muy altos. Eso es lo que hizo George Lucas. Cuando George Lucas con Steven Spielberg crearon el imperio, la factoría de la Guerra de las Galaxias, Lucas dijo, Steven y a su equipo de dirección y de producción de cine, os quedáis vosotros la taquilla del cine, el 100%, pero me dais a mí todo el merchandising, todo. Y los otros pensaron, este tío va a perder dinero. Y gana George Lucas 30 veces más con los merchandisings millonarios de todo lo que es la saga de Guerras Galaxias que el otro vendiendo tickets de película estrictamente. Claro, imagínate al final, claro. Bueno, fue un visionario, efectivamente. Entonces ahora... En los años 70. Claro. Ahora el visionario es aquel que ve el valor de los datos. El valor de los datos. Estamos en una sociedad de datos. Y vamos con 2 ejes, ¿verdad? Hemos dicho Customer Experience, Process Optimization, modelo de negocio, ¿verdad? Cómo cambiamos el modelo de negocio. Y después una cuarta que son las personas. Hoy en día, cómo las empresas tratan a las personas, es decir, cómo fomentamos el teletrabajo, cómo conseguimos que eso funcione, porque el teletrabajo no es simplemente voy, cojo el ordenador y trabajo en casa. Tú sabes que por ese hecho de coger el ordenador y ir en casa, ha habido una serie de ataques, de ciberataques tan brutales durante la pandemia, que muchas empresas incluso no lo han dicho. Claro, porque la seguridad, David, baja, ¿no? La seguridad baja estrepitosamente, ¿verdad? Porque muchas veces hay mucha gente que se va con su laptop, con su ordenador portátil, y es su ordenador portátil casi personal, y ahí a lo mejor no hay filtros, no hay tanta seguridad, ¿no? Fíjate que el otro día estuve hablando con Tomás Roy, que es el director de la parte de ciberseguridad de la Generalitat de Cataluña, y nos decía, oye, ¿tú sabes que el cibercrimen mueve más dinero que la droga a nivel mundial? Ostras, nos empezó a hablar de la dark web y otras cosas súper preocupantes e interesantes, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros, esa parte de cómo se puede tratar a la persona, cómo transformamos a la persona, cómo nos adaptamos a la persona, sobre todo pues nuestros colaboradores, cómo atraemos talento, cómo lo generamos un poco de engagement, eso es lo que necesitamos, o lo que hacemos desde esta área. Déjame un ejemplo otra vez. Imagínate, a lo mejor conoces a alguien, ¿no?, que ha empezado a teletrabajar. Por el hecho de teletrabajar, es posible, no todos, pero es posible que hayan perdido sentimiento de pertenencia con la empresa. Es decir, si trabajo en la empresa A, lo hago desde el salón de mi casa.
Trabajo en la empresa B, lo hago desde el salón de mi casa. ¿Cuál es la diferencia? Muchas veces se comoditiza, Claro. se va al precio, Claro, al dinero, claro. y se generan burbujas sobre esto. Claro. Entonces, es posible que nosotros, desde departamentos de recursos humanos, seamos capaces de ayudarles a tener más engagement con el cliente, más captación, o incluso la cesión temporal de equipos de alto rendimiento. Pues sí, esa es otra área de negocio que tenemos. Por lo tanto, nosotros, ciberseguridad, infraestructura, construcción de activos digitales, que pueden ser e-commerce, apps, etc. Marketing digital y estrategia digital, y datos e inteligencia artificial. Estas son nuestras 4 áreas para dar servicio a esa nueva realidad que hay en el mercado. Se nota ahora. que eres profe de SADE porque tienes una capacidad pedagógica bestial, ¿eh? Espero que se entienda. Te explicas súper bien. Oye, hay un tema, David, que es una cierta nostalgia de lo analógico. Oiga, me están complicando la vida. Oiga, tanto dispositivo, tanta tecnología, tanto software, tanto que me siento pequeño, me siento incompleto, me siento ignorante, porque cada día me lo están cambiando todo. Y por tanto un back to the basics, back to basics. basics, ¿no? Y una nostalgia, ¿no? de lo analógico, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo convencéis a estos nostálgicos de que no es opcional? Fíjate que... Oiga, no hay plan A, plan B, hay un plan A solo. Hay solo un plan A. Fíjate que eso pasa mucho, lo que tú dices, pero está bastante segmentado, está bastante claro en qué demográfico, psicográfico y geográfico estamos hablando. Es decir, pues son de una edad concreta, de un demográfico concreto, de posiblemente geografía concreta. Entonces eso está muy segmentado. Difícilmente encontrarás a alguien con ese perfil que sea de las nuevas generaciones, claro. Generación Z y demás, ¿no? O sea, los nostálgicos son boomers. Baby boomers, sí, o la siguiente incluso. Pero ahí sí que efectivamente ahí nos lo encontramos, pero razonablemente no es tan mayoritario. Y cuando es, sobre todo es para temas personales, de tu vida personal y para compatibilidad entre el trabajo y persona. No nos encontramos, o no nos hemos encontrado demasiadas personas que tengan ese comportamiento siendo directivos de empresas, claro. siendo clientes de FIO, sobre todo en el B2B. En el B2C es posible que nos los encontremos, pero no es nuestro campo. Si bien es cierto que los clientes de nuestros clientes sí que pueden tener ese comportamiento, entonces nosotros les ayudamos también con algunas técnicas sobre ellos. Oye, desde SADE, desde tus clases con los que van a ser líderes de pasado mañana, ¿no? Sí. ¿Cómo los ves? Es decir, esta nueva generación que tú observas cada día, que tienes ahí tienes una atalaya de conocimiento y de una auténtica... Un pulso del día a día, ¿no? Sí. ¿Cómo los ves a nivel de liderazgo, de cultura, de esta cosa de qué es vida privada, qué es vida pública, vida de trabajo, ¿no? Trabajo, vida privada. Si me pagan más está muy bien, pero hay otras cosas que me importan más que el que me paguen más. Es decir, ¿cómo ves la cultura? ¿Cómo ves las nuevas generaciones que van a ser los líderes de pasado mañana, ¿no? Pues la verdad es que es súper esperanzador. Yo tengo relación y conozco muchísimos estudiantes, sobre todo de SADE. Te voy a decir una cosa, SADE es una máquina transformadora. Es una máquina excepcional transformadora. Tú ves a los estudiantes que entran en primer curso que dices, uff, vaya, cómo son. Parecen casi ninis, pero no lo son, porque para entrar en SADE has tenido que tener un currículum excepcional, ¿eh? Pero desde luego los ves como jóvenes y como los podrías encontrar en la calle y dices, ay Dios mío, seguro. Pero déjame que te diga una cosa, en 4 años la transformación es tan brutal. O sea, hay una transformación barra aceleración. Es una aceleración se habla de las aceleradoras, de startups, etc. Pues es una aceleradora de personas, ¿no? Es una aceleradora de personas, pero no te lo crees hasta que no lo ves. Los chicos que salen en 4º curso han transformado completamente su conocimiento, por supuesto, pero también su personalidad y también su profesionalidad. Son gente súper preparadas, con una cultura del liderazgo, pero muy colaborativas. Es un liderazgo colaborativo y además son personas que disfrutan en el camino, no en el destino, ¿eh? Claro. ¿Te acuerdas que antes te decía, el éxito del Camino de Santiago no es llegar, es pasar el camino? Nosotros tenemos hay muchas filosofías que dicen lo importante es concentrarte y disfrutar del proceso y no del resultado final. Es decir,
si tiene éxito o no, si factura más o menos, es muy importante. Pero lo importante es concentrarse en el mientras tanto, en el cómo lo hago, en el camino, ¿no? Claro. Allí, evidentemente, un alumno que entra en ESADE es difícil entrar en ESADE, tienes que ser bueno para entrar en ESADE, pero si entras estás expuesto a una cultura internacional. Claro. El idioma principal allá es el inglés. Y la verdad es que además conoces un montón de gente de otras, pues ya te digo, culturas, otras maneras de hacer, haces trabajos con ellos, hay múltiples opciones de viajar y de conectar con otras universidades y también con empresas. Tiene un talent fair brutal allá en la que vienen un montón de empresas pues, a reclutar, pues las primeras, las grandes consultoras y las grandes compañías vienen allá. Y yo definiría ESADE como una máquina transformadora humana, ¿verdad? Transforma a una persona normal con un gran expediente académico en un excelente profesional preparado para el futuro, preparado con las nuevas generaciones, tolerante, de alguna manera en todos los ejes, ¿no? De género, inclusivo, una esponja etcétera. de conocimiento y sobre todo algo que se habla mucho ahora, David, que es de la inteligencia cultural. Exactamente. Inteligencia cultural es: yo conozco muchas culturas, muchas maneras de hacer, he viajado, he visto, tengo una comparativa en mi cabeza y por tanto cojo lo mejor de cada cosa, de cada cultura, de cada cultura empresarial, humana, histórica, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente. Fíjate que en ESADE hay tres grandes pilares, ¿verdad? El primero es la investigación de alto nivel, los investigadores pues, de Harvard, de grandes universidades que están allí trabajando con nosotros, tenemos una investigación de primera. Segundo eje es el teaching, explicar bien, comunicar bien, hacer que aprendan correctamente, ¿verdad? No solo la teoría, sino también la práctica y los valores. Tenemos unos responsables de identidad y misión incluso allá, ¿verdad? Y el tercer eje es fomentar el debate social. Y ese debate social lo tienen muy claro los alumnos. Es un tema súper participativo, súper inclusivo, por tanto acaban creciendo como personas. Y te diría que es súper esperanzador cuando a lo mejor vas por algunas empresas y ves determinados perfiles y dices, madre mía lo que nos espera, pero a lo mejor es una burbuja, a lo mejor es un microclima, pero cuando vas a ESADE ves apertura, ves luz, ves multiculturalidad, ves tolerancia, ves trabajo colaborativo. Te invito a que vengas un día y hacemos un programa desde allí, ya verás, pues te encantará. Me entusiasma. Oye, para acabar, lleváis 2 décadas, lleváis 20 años en FIOS. ¿Cómo ves, cómo visualizas un escenario de futuro de los próximos 20 años, de las próximas 2 décadas? Wow, 20 en el años. mundo digital, en el mundo de estas transformaciones constantes que estamos viviendo, ¿no? Sí. ¿Cómo nos situamos de aquí a 20 años, David? Bueno, 20 años es muchísimo. Es mucho. Ojalá estemos aquí los dos, 20 años. Pero sí que te voy a decir una cosa. Como dice Josep Coll, con pelo y con dientes. Con pelo y con Nuestro dientes. querido Josep Coll. Es verdad, le mando unos saludos a Josep. Pues yo te diría que a 20 años no lo sé, pero un poquito más a corto plazo sí que te voy a decir que efectivamente todo el tema de datos y la explotación de datos en pro a 3 cosas. Entender lo que pasó. O sea, con el historial yo puedo entender lo que pasó y aprender. 2, saber lo que está pasando ahora mismo. Y 3, hacer un forecasting de lo que pasará es la mejor manera, ¿no? Por tanto, también visualizo un futuro en el cual todos los trabajos repetitivos y mecánicos ya los tengamos fuera y nosotros nos dediquemos más a trabajos creativos, sobre todo humanos, la FIOS, ¿no? FH. Vamos a buscar la humanidad de todo esto. Vamos a buscar aquello que realmente una máquina no puede hacer por nosotros, ¿no? Porque cuanto más avanza la tecnología, más retos tiene el ser humano. Exacto. Es decir, el ser humano a veces se había conformado, se había acomodado a hacer cosas que podía hacer una máquina, pero todavía no la estaba haciendo una máquina. Entonces era un territorio de confort, hago cositas fáciles, que me salen bien, que no me cuesta nada, cobro a final de mes y tal. Bueno, pues eso, señor, se le va a acabar. El chollo se le va a acabar. Por tanto, el gran reto humano es hacer cosas que solo puede hacer un ser humano. Un humano, eso es. Eso es un tema súper interesante con la creatividad, con las ganas de vivir, con el amor, con una serie de variables que una máquina a día de hoy no imaginamos que pueda hacer. A lo mejor puede dentro de 20 años, pero a día de hoy no imaginamos que una máquina pueda hacer esto. Por tanto, tenemos que imaginar ese futuro conjunto, ese futuro en el cual hay una convivencia muy clara con las máquinas, hay un control, hay una parte ética importantísima. Tengo buenos amigos que están en el MIT,
en Estados Unidos trabajando sobre el código ético de las máquinas. Claro. Desde luego hay un decálogo ya hecho desde hace tiempo, pero el código ético... Hay que reactualizarlo, ¿no? Hay que reactualizarlo. No es ningún secreto que hace unos 10 años ya hubo una inteligencia artificial que se puso en online, ¿no? Y entonces la gente podía hacer preguntas. Pero ¿sabes qué pasó? La tuvieron que retirar. Ya. ¿Sabes por qué? Se volvió machista y misógeno y racista en cuestión de una semana porque empezó a aprender de las personas. Claro. Entonces, claro, evidentemente el que iba ya iba a propósito a poner comentarios jugosos, ¿no? Claro. Y entonces la máquina aprendió lo peor del ser humano. Entonces lo tuvieron que quitar. Esperemos ahora con el ChatGPT y otros, pues esto ya esté un poco más cubierto. Pero sí que es cierto que hay una parte de convivencia importante, ¿no? Sobre todo en el tema operativo, mecánico y demás. Y esto abre un amplio debate, ya no tan tecnológico, humano, ¿no? Totalmente. Porque tú sabes que la sociedad la tenemos montada con el puesto de trabajo, es decir, tú estás trabajando, yo estoy trabajando y parte de nuestro salario pues va para mantener, digamos, pues una sociedad en varios sentidos, ¿no? Tienes una serie de impuestos que mantiene una sociedad. Pero si tuvieras unas máquinas que trabajan por ti y tú te dedicaras más a adquirir conocimiento, a ser más creativo, ¿quién trabajaría la máquina? Entonces, ¿quién pagaría los impuestos? La máquina. ¿En función de qué? ¿No? Entonces, a lo mejor tiene mucho más calado de la cuenta. Hay grandes debates sobre esto, ¿verdad? Claro. ¿Y a qué te dedicarás tú si no tienes que trabajar, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo valoraremos si tiene valor o no lo que haces? Es decir, si haces un ocio creativo, un ocio de aportación de valor, o haces un ocio recreativo y un ocio de pérdida de tiempo, ¿no? Exactamente. Pero dicho esto, que es futurista, a corto plazo, en los próximos 5 años, lo que estamos haciendo es la transformación digital de compañías. La transformación digital, que es un tema, un término que mucha gente dice, oye, ya está obsoleto. No está obsoleto. ¿Por qué no está obsoleto? Porque no es un objetivo en sí mismo. ¿Estoy transformado o no estoy transformado? No. Hay una gran escala de grises, es un proceso, es un procedimiento. Por lo tanto, se habla del índice de madurez de las empresas transformadas, ¿o no? ¿Cuán transformado estás? ¿Hasta dónde podrías llegar? Fíjate que hay varios estudios que hablan de que la transformación digital es un constructo multidimensional que depende de varias variables. Algunas de estas variables son tiempo, que evidentemente es una función del tiempo. ¿Por qué? La transformación digital de hoy no es la misma que la de ayer. De mercado. Evidentemente, la transformación digital que podemos tener aquí en España no es la misma pues, que, yo qué sé, en Etiopía, yo qué sé, por decir algo, ¿verdad? O la tercera, de tecnología, la transformación digital que podemos tener sin tecnología, con la nueva tecnología ChatGPT o las nuevas que salgan, que ahora hay una guerra muy interesante, ¿verdad? Ahora pues, Google ha puesto mucho dinero para otra y Microsoft está con la otra y cada uno se quiere hacer con el monopolio de esto, ¿no? Claro, fíjate, las 3 variables fundamentales son tiempo, mercado y tecnología, pero hay muchas más. ¿En qué función o qué peso tiene cada una de estas variables? Bueno, esto se va definiendo y son flexibles alrededor del tiempo. Por lo tanto, nos queda gran recorrido en madurez de la transformación digital y sobre todo, de momento, en esos 4 ejes que hemos dicho, sobre todo muy importante, la ciberseguridad y la infraestructura, que es lo que aguanta todo. 2, construcción de activos digitales, pero omnicanal. Ahora se habla mucho del marketing on the go, que no es solo el móvil, es cuando te estás moviendo, cómo te ataca cuando te estás moviendo, ¿verdad? Tú, por ejemplo, alguno de nuestros oyentes, no sé, si apaga el teléfono por la noche. Claro. ¿Qué pasa si un teléfono está cada día parado, geoposicionado en un mismo sitio 8 horas por la noche? Pues vives ahí. Y si cada día te mueves en una misma dirección, pues trabajas o estudias ahí. ¿Tú no te has encontrado alguna vez que cuando entras... Qué fuerte, todo es información. Claro. Tú cuando entras en el coche y te dice el Siri o el mapa del Siri, te dice, bueno, tantos minutos para llegar al trabajo. Bueno, yo no le he dicho nunca dónde trabajo. Claro. Yo no le he dicho nunca dónde voy. Pero si voy cada día a un sitio, eso es el trabajo, ¿no? Eso es el trabajo, ¿no? Entonces... O sea, la tecnología pone el nombre de lo que no dices, pero haces. Claro, ella intenta ayudar. Claro. Ella intenta ayudar, o sea, lo podemos ver como una amenaza. Ostras, sabe lo que hago. Bueno, es que sabe lo que haces para ayudar. Claro. Otra cosa es que no quieras, pues, bueno, pues tienes tus opciones de borrar, de ponerte en modo incógnito, tienes otras opciones, pero si lo dejas abierto, pues efectivamente la máquina va a intentar ayudar al hombre. Claro, claro. ¿Sabes? David, gracias por ayudarnos a entender el presente y por invitarnos a vivir en un futuro bastante
bastante habitable. Gracias a ti, lo he pasado genial, muchísimas gracias y espero que se entienda el tema. No es un punto malo el que estamos viviendo, es un punto diferente, es un mundo transformador y desde luego tenemos que ser tolerantes y el factor humano. Y más humanos que nunca. Eso es. Me quedo con eso. Muy bien. Gracias.